Me quedé en la oficina hasta tarde, tratando de terminar un proyecto que llevaba varias semanas en marcha. Por un lado, el cansancio ya se hacía notar. La pantalla de la computadora comenzaba a desdibujarse ante mis ojos y sentía una molestia en el cuello. Pero por otro lado, quería terminar todo antes de irme a casa. Este proyecto era importante no solo para la empresa, sino también para mí personalmente. No quería fallarle a mis colegas ni a la dirección. Justo cuando estaba dando los últimos toques, se acercó Diego, nuestro jefe. Su presencia tenía algo envolvente y a la vez firme que no me dejaba distraerme. Rara vez mostraba interés en alguien en particular, siempre manteniéndose a distancia, subrayando su lugar en la oficina y su autoridad. Pero hoy, su mirada estaba dirigida solo a mí, y en sus ojos había un interés que parecía ir más allá de lo laboral. Victoria, excelente trabajo. Su voz sonaba suave pero decidida. Mantienes el proyecto en un alto nivel, eso lo valoro. Gracias, Diego, respondí, tratando de esconder mi desconcierto tras una sonrisa profesional. No todos los días se escucha un elogio de sus labios. Diego miró su reloj, luego a mí, y como evaluando algo, añadió: ¿Hacemos una pequeña pausa? ¿Un café? Estaba sorprendida, pero asentí, aunque sentía una ligera tensión. Diego me hizo una seña para que lo siguiera hasta la pequeña zona de descanso, donde siempre había aroma de café recién hecho. Caminaba despacio, con pasos seguros, al igual que sus maneras, y yo me sentía un poco fuera de lugar. Rara vez hablábamos así, fuera de las discusiones laborales. Preparó 2 cafés y me pasó una taza. Sus dedos rozaron los míos accidentalmente, lo que me hizo sentir algo nuevo por un segundo. Fue un toque fugaz, pero capté una cierta intención, o tal vez mi mente imaginó ese momento, intensificando una atmósfera que ya estaba cargada de tensión. «Llevas bastante tiempo trabajando aquí», comenzó, observándome sobre la taza. «¿Pero te has dado cuenta de que has alcanzado logros impresionantes? No cualquiera podría hacer lo que tú haces». Sus palabras me hicieron reflexionar. Hacía tiempo que nadie me prestaba atención de esa manera. Nadie notaba mi esfuerzo de una forma tan evidente y sincera. Incluso en casa, con Javier, mis logros se tomaban como algo dado, algo cotidiano que no requería elogios. Y ahora Diego, alguien a quien todos miraban con admiración, me decía estas cosas. Algo en mi interior tembló, aunque intentaba no mostrarlo. «Gracias, Diego. Solo estoy haciendo mi trabajo», dije, sintiendo que mis palabras sonaban secas y sin vida. Pero él solo sonrió y asintió, como si entendiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus ojos brillaron y, por un instante, se detuvo a mirarme, como dándome a entender que veía algo más. Parecía que en ese momento había algo inexplicable entre nosotros, haciendo que mi corazón latiera un poco más rápido. Ese silencio estaba lleno de posibilidades que nunca había considerado, pero que de repente estaban allí, a mi alcance, con su presencia. «Tu talento no pasa desapercibido, Victoria», dijo, tomando su último sorbo y dejándome con una sensación ambigua. Regresé a mi escritorio, pero ya no podía concentrarme en la pantalla. Sus palabras resonaban en mi cabeza, provocando emociones contradictorias. Ese momento dejó una marca en mí, tal vez una pequeña chispa que no me atrevía a reconocer. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, me sentí importante, interesante, deseada. Mientras cerraba los documentos y recogía mis cosas para finalmente irme a casa, no podía deshacerme del pensamiento de que esa noche había cambiado algo dentro de mí. Ahora sabía que Diego me miraba de una manera diferente a los demás. Tal vez veía en mí algo más que una simple empleada. La casa me recibió con el silencio habitual. Javier estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Apenas notó mi llegada, solo asintió levemente sin despegar la vista de la pantalla. Me quité el abrigo y fui a la cocina a prepararme un té. Al regresar a la sala con la taza en la mano, me envolvió una extraña sensación de soledad, como una sombra. Nuestros atardeceres solían ser diferentes. Podíamos conversar por horas, compartir el día, reírnos de las pequeñas cosas. Pero ahora algo había cambiado, y no podía evitar notar ese vacío entre nosotros. A veces me parecía que, a pesar de todos los años que habíamos vivido juntos, nos estábamos distanciando poco a poco, como 2 mundos paralelos que se cruzaron por accidente,
pero que ahora seguían caminos separados. Capté mi reflejo en la ventana y de pronto recordé la conversación de hoy con Diego. Me había mirado con una admiración y atención sinceras, algo que me hacía tanta falta. Sus cumplidos, aunque profesionales, parecían llenarme de una luz y confianza que hacía tiempo no sentía. Pero ¿por qué ese sentimiento surgió solo por sus palabras? ¿Por qué Javier, mi esposo, me parecía tan distante e indiferente? Como si no le importara que yo estuviera a su lado. Miré a Javier disimuladamente. No notaba nada a su alrededor, completamente absorto en su teléfono. Eso me molestaba, pero aún más me hería. ¿Le importó realmente? Intentaba encontrar la respuesta en mi interior, pero en mi mente aparecía la imagen de Diego, sus palabras resonaban en mi cabeza, brindándome sensaciones que me faltaban en casa. Nunca antes había dudado de mi matrimonio con Javier, pero hoy me pregunté por primera vez, ¿realmente somos tan fuertes como siempre pensé? Tal vez solo quería creer en eso, cerrando los ojos a la realidad. Esa noche me revolví en la cama sin poder dormir, sintiendo cómo crecía en mí una pequeña pero persistente duda. A la mañana siguiente, decidí quedarme hasta tarde en el trabajo. Me sumergiría en mis tareas para no pensar, y tal vez, casualmente, podría hablar con Diego, aunque fuera un momento. Esa idea resultaba perturbadoramente atractiva. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me veía, y no solo como un rostro familiar durante el café de la mañana. Al día siguiente, me quedé de nuevo en el trabajo, revisando cuidadosamente los documentos para no cometer ni el más mínimo error. Al caer la tarde, Diego me pidió que me quedara para discutir el proyecto y me dijo que quería hablar sobre mi futuro en la empresa. Nos sentamos en su espaciosa oficina, y él comenzó la conversación con una sonrisa relajada, como si quisiera aliviar la atmósfera. «Victoria, veo tu dedicación», comenzó, cruzando los brazos y echándose un poco hacia adelante. «Has puesto mucho esfuerzo en este proyecto, y los resultados hablan por sí mismos». Asentí con gratitud, pero dentro de mí sentía que esta conversación no era solo otro elogio. Diego me observaba con la misma atención que el día anterior, y no podía comprender qué se escondía detrás de sus palabras. «Estoy considerando ampliar tus responsabilidades, un nuevo nivel de compromiso», continuó. «La cuestión es si estás lista para eso». Sus palabras me hicieron sentir una ligera emoción mezclada con inseguridad. Un ascenso era algo que deseaba, pero el tono en el que lo dijo dejó en mí una sensación confusa. «Pero Diego, no entiendo del todo», empecé, eligiendo mis palabras con cautela. «¿Qué más sería necesario?» Pensé que mis resultados eran lo suficientemente altos. Él sonrió, pero su mirada seguía siendo penetrante. «Los resultados son solo una parte del éxito, Victoria», respondió, enfatizando cada palabra. «Para roles más altos, es importante la versatilidad. No solo hay que ser un buen especialista, sino una persona con la que sea fácil comunicarse, alguien en quien se pueda confiar, alguien que entienda los matices». Sus palabras llenaron el ambiente de una tensión sutil, y sentí un leve rubor en mis mejillas. Parecía que sus comentarios escondían algo más que un simple consejo profesional. Dudaba, sin saber cómo reaccionar, pero permanecí allí, queriendo escuchar más. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, él, de repente, puso su mano sobre la mía. El toque fue inesperado, cálido, y por un segundo me quedé inmóvil, sin poder apartar la mano. Diego se inclinó hacia mí lentamente, tan cerca que podía sentir su respiración. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me di cuenta de que en ese momento él no era solo mi jefe. Sus ojos expresaban algo completamente distinto. Acarició suavemente mi mano, y antes de que pudiera decir algo, se inclinó y me besó suavemente. Fue tan repentino, pero no me resistí, dejándome llevar por el momento. Ese beso fue para mí el comienzo de algo que no había comprendido, pero que quizás llevaba tiempo esperando. Salí de la oficina de Diego sintiendo que me faltaba el aire. Un beso. ¿Cómo pude permitirlo? Pero cada vez que intentaba reprimir ese sentimiento, el recuerdo volvía con más fuerza. Ese momento fue demasiado intenso como para simplemente olvidarlo como una casualidad. Con Diego no era solo atracción,
Había algo más. Él me hacía sentir importante, como si en sus ojos yo fuera alguien especial y no solo una trabajadora cuyo esfuerzo se daba por sentado. Pasé el día entero reflexionando, regresando mentalmente a nuestras conversaciones. Diego insinuaba mis cualidades versátiles, y ahora esas palabras sonaban de otra manera. Ser útil, importante, no solo en el trabajo, sino en algo más. Era como si él quisiera que me abriera, que saliera de los límites de lo común. La idea del ascenso me atrapaba cada vez más, pero con ella crecía la sensación de riesgo. ¿Podía permitirme avanzar? Por un lado, era una oportunidad con la que había soñado durante mucho tiempo, la posibilidad de alcanzar un nuevo nivel que sentía que merecía. Pero, por otro lado, me daba miedo. El sentimiento de culpa ya comenzaba a carcomer mis valores habituales, pero seguía convenciéndome de que quizás valía la pena arriesgarse por lo que necesitaba. Esa noche, al llegar a casa, me sentía abatida. Javier, como siempre, estaba absorto en sus asuntos, y su indiferencia intensificaba mis sentimientos. Ni siquiera notó que algo había cambiado, que estaba absorta en pensamientos que giraban alrededor de Diego. Antes, nuestra vida familiar me satisfacía, pero ahora sentía que algo me faltaba. La culpa me atormentaba, pero una y otra vez volvía a pensar en Diego. Sus palabras, sus caricias, su mirada, todo se estaba convirtiendo en parte de mí. Me fui a dormir con la sensación de que mi vida estaba cambiando, y decidí que haría todo lo posible para merecer ese ascenso, aunque eso significara rendirme a estos nuevos deseos que comenzaban a erosionar mis propios límites morales. Quizás, para encontrarme a mí misma, tendría que salir de los límites de lo que hasta ahora consideraba habitual. Al día siguiente, Diego me invitó a tomar un café, diciendo que quería discutir algunos detalles del proyecto. Nos encontramos en un pequeño y acogedor café cerca de la oficina. El lugar era tranquilo y parecía que nos rodeaba una especie de intimidad, aunque a nuestro alrededor se movían otros clientes. Al principio, la conversación giraba en torno a temas habituales, informes, planes, objetivos de la empresa, pero pronto el tono de la conversación comenzó a cambiar. Diego dejó su taza sobre la mesa y, inclinándose un poco, me hizo una pregunta inesperada. Victoria, ¿qué te trae alegría en la vida? La pregunta me tomó por sorpresa. Últimamente me había acostumbrado a que mis conversaciones se limitaran al trabajo o a las tareas cotidianas en casa, y ni siquiera había pensado en esas cosas. La pausa me pareció demasiado larga y no sabía qué responder. ¿Alegría? Repetí, como probando esa palabra. Supongo, la familia, o solía ser así. Diego asintió. Su mirada no era juzgadora. Al contrario, parecía intentar comprenderme más profundamente. Durante la conversación, comencé a hablar sobre cómo en casa sentía que hacía mucho tiempo había dejado de ser importante para alguien, como si mi mundo estuviera limitado por el círculo de las responsabilidades, sin mucho espacio para otra cosa. No sé por qué era tan sincera con él, pero su atención era tan cálida y tranquila que me sentía protegida. A veces podemos perdernos en la rutina, dijo él, mirándome atentamente. Es fácil olvidar quiénes somos realmente y qué necesitamos. Las palabras de Diego sonaban tan profundas, como si él pudiera ver mis dudas y conflictos internos. Nunca le había contado a Javier sobre mis preocupaciones, sobre la sensación de que poco a poco estaba desapareciendo en la sombra de mis propias expectativas y deberes. Pero aquí, con Diego, de repente me sentí libre de ser yo misma, libre de ser simplemente Victoria y no la esposa o la empleada. Hablamos de su familia, de sus sueños, y con sorpresa me encontré deseando saber más sobre él. Parecía alguien que sabía lo que quería y no temía ir tras ello. Había algo en él, una seguridad tranquila que me atraía cada vez más. Cuando me fui del café, no podía dejar de pensar en que Diego tenía algo que me hacía sentir viva. Me daba una sensación de libertad, la posibilidad de ser yo misma. Y esa atracción, esa inclinación hacia él se estaba convirtiendo en algo más que una simple ambición profesional. Me di cuenta de que quería estar cerca de él no solo por el ascenso, sino también para sentirme verdadera de nuevo. En los últimos días mis pensamientos volvían cada vez más a Diego.
Sus palabras, su mirada, nuestro beso, todo eso no me dejaba en paz ni un solo minuto. Constantemente regresaba a ese momento, imaginando lo que podría suceder si me permitiera seguir adelante. La sensación de cercanía con él iba apoderándose poco a poco de mi mente, y no lograba liberarme de esa dependencia. Cada día sentía cómo nuestro vínculo se volvía más profundo y quizás más peligroso. Diego no solo era mi jefe, sino alguien que veía en mí algo especial, quien yo podría ser si no fueran por las obligaciones que me limitaban. Ese magnetismo en él me atraía cada vez más, y me era cada vez más difícil resistirme. Javier comenzó a notar mis cambios. Una noche, cuando estaba absorta de nuevo en mis pensamientos sobre Diego, él me detuvo y me miró fijamente a los ojos. «Has estado un poco distinta últimamente, Victoria», dijo. «¿Está todo bien?» Me sobresalté al escuchar su pregunta y sentí cómo se me subía la sangre a la cara. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y, de inmediato, supe que estaba entrando en pánico. ¿Qué había notado? ¿Sospecha de algo? Necesitaba responder de inmediato, pero sentía como si hubiera perdido la voz. «Claro, todo bien», respondí tratando de mantener la calma en mi voz. «Solo tengo mucho trabajo. Estoy un poco cansada». Javier no parecía del todo satisfecho con mi respuesta y frunció el ceño, como si intentara ver más allá de mis palabras. «¿Estás segura? ¿No tienes problemas en el trabajo? Sabes que puedes contarme lo que sea». Las palabras de mi esposo inesperadamente despertaron el pánico en mí. Sabía que debía mantenerme tranquila, pero en mi cabeza comenzaron a aparecer pensamientos aterradores. ¿Es posible que sospeche de algo? ¿Habrá notado mi distanciamiento? Hice todo lo posible para ocultar mi desconcierto, asegurándole que no había ningún problema. Pero cuando continuó mirándome de esa manera, tuve que apartar la vista, fingiendo que solo estaba cansada. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Diego. No podía negar que me atraía no solo como jefe, sino como alguien con quien quería pasar más tiempo. Quería verlo, hablar con él, compartir mis pensamientos y sentir esa libertad que él me brindaba. Era algo más que simple ambición o deseo de ascender. Era el deseo de una verdadera conexión, algo que no había sentido en casa desde hace mucho tiempo. El día comenzó como de costumbre, pero en el aire se sentía algo inasible que me hacía estar nerviosa y expectante. Sabía que esa tarde me encontraría con Diego. Habíamos acordado discutir el proyecto en su oficina, pero dentro de mí algo me decía que la conversación podría convertirse en algo más que simples temas de trabajo. Intentaba mantener la calma, pero mis pensamientos volvían constantemente a nuestro beso y a sus palabras. Mi mente estaba nublada de recuerdos y no lograba concentrarme en mis tareas. Cuando llegó el momento, respiré profundamente y me dirigí a su oficina. Al pasar junto a mis compañeros, sentí sus miradas sobre mí, como si supieran a dónde y por qué iba. Traté de mostrarme segura y reservada, pero cada paso me costaba. Al abrir la puerta, entré y la cerré detrás de mí, notando cómo el ambiente cambiaba de inmediato. En la habitación reinaba un silencio, y el tiempo parecía haberse detenido. Diego estaba junto a la ventana, y parecía que me estaba esperando. Su expresión no tenía la calma habitual. Su mirada mostraba determinación y algo más, algo que hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Dio un paso hacia mí, y sin decir una palabra, me atrajo más cerca. Nuestros ojos se encontraron, y sentí cómo las últimas dudas se desvanecían. Su beso fue intenso y decidido, como si se hubiera contenido durante mucho tiempo. Sus brazos me envolvieron, acercándome más, y me dejé llevar por el momento, cediendo a esos sentimientos que hasta ahora había escondido en lo más profundo de mí. Con cada caricia, con cada movimiento, me iba perdiendo, sintiendo cómo su cercanía derribaba todas las barreras. Mi mente me decía que esto estaba mal, que arriesgaba todo lo que tenía, pero mi cuerpo ya no respondía a esa voz. Estábamos solos, y en ese momento eso era lo único que importaba. Sentí cómo sus dedos rozaban mis hombros, sujetándome suavemente, y no pude evitar rendirme a esa pasión, sintiendo cómo su deseo correspondía al mío. Diego ya no era solo mi jefe,
Se había convertido en alguien mucho más importante, alguien con quien quería compartir cada instante. «Sabes que todos vieron cuando entré aquí, ¿verdad?», susurré, sintiendo que incluso las palabras me costaban después de ese momento. Él sonrió y negó levemente con la cabeza. En su voz resonaba una confianza absoluta. «Me da igual», dijo, como si eso lo explicara todo. Su respuesta fue como un rayo directo y brillante. No había ni una pizca de duda en sus palabras, y eso me daba una fortaleza que no lograba encontrar en mí misma. Este hombre no temía las consecuencias, no le preocupaba el juicio de los demás. Para él, esto era importante, y su seguridad se convirtió en una fuente de fuerza para mí. Cuando salí de su oficina, mis pasos eran pesados, y parecía que cada mirada se detenía en mí. Sin duda, mis compañeros habían notado que había pasado más tiempo del esperado con Diego. En sus rostros se dibujaban preguntas y ligeras sonrisas, pero fingí no notarlo. Mis pensamientos seguían estando allí, en esa oficina, donde había ocurrido algo tan significativo que ya no podía volver a la vida normal. Regresé a casa en completo desconcierto. Mi corazón aún latía rápido, y apenas podía comprender lo que me estaba ocurriendo. Diego ya no era solo una simple atracción. Era algo mucho más profundo, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. Entendí que había cruzado un límite del que ya no habría regreso. Sumergiéndome cada vez más en mi relación con Diego, sentía cómo mi vida empezaba a cambiar lentamente. Nuestras citas se volvieron frecuentes y casi necesarias. Me hundía en este sentimiento, entregándome por completo. Cada vez que nos encontrábamos, sentía que escapaba del mundo habitual hacia un espacio donde podía ser yo misma. Pero junto a esta fuga, me tocaba inventar excusas cada vez más complejas para Javier, lo que se convertía en una verdadera prueba. Mentir era difícil, pero cada vez encontraba nuevas explicaciones. Reuniones vespertinas, clientes importantes, en fin, todo lo que me permitía mantener la apariencia de estabilidad. Con el tiempo, comencé a notar cambios en el comportamiento de Javier. Sus miradas se volvían cada vez más atentas, y sentía su tensión silenciosa. Pensaba que tal vez sospechaba algo, pero seguía convenciéndome de que solo era una idea mía. Sin embargo, cada vez tenía que ser más ingeniosa para ocultar los rastros de mi doble vida. Mientras tanto, en la oficina, los rumores ya estaban circulando. Una de mis compañeras, Rebeca, con quien siempre mantuve una relación formal y amistosa, empezó a comportarse de manera distante y fría. Parecía que no le gustaba mi ascenso. Tal vez le molestaba que el puesto que había deseado durante tanto tiempo fuera para mí. Rebeca parecía intuir cómo había llegado a este éxito, y su envidia era palpable. Buscaba la forma de perjudicarme, pero ni me imaginaba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para herirme. Una noche, cuando volví a quedarme con Diego, Javier, aparentemente, se decidió a tomar medidas drásticas. En ese momento, yo no sospechaba nada, pero fue entonces cuando sus dudas se confirmaron. Al parecer, Rebeca se las arregló para contactarlo, y insinuando la relación entre Diego y yo, lo empujó a actuar. Quizás le dijo que tenía motivos para preocuparse, y Javier, aunque con dificultad, aceptó sus sospechas. Decidió vigilarme, pero de una manera que yo no sospechara. Al día siguiente, Javier se presentó en nuestra oficina. Más tarde supe que se hizo pasar por un desconocido en busca de trabajo y se dirigió directamente a Diego. Bajo el pretexto de buscar empleo como guardia de seguridad, propuso mejorar el nivel de vigilancia en la oficina, instalando cámaras ocultas. Diego, quien no sabía que el hombre frente a él era mi esposo, aceptó confiado y ni siquiera hizo preguntas. Quizás la idea de control le pareció lógica, y Javier se mostró convincente. Nunca podría haberme imaginado que mi propio esposo estaba instalando cámaras para descubrir la verdad sobre mi relación. Javier logró colocar las cámaras en lugares estratégicos, desde donde podían captar todas nuestras reuniones en la oficina de Diego. En ese momento, no tenía ni idea de que nuestras futuras conversaciones, miradas y caricias serían observadas en secreto. Para mí, nuestra relación seguía siendo un secreto que nadie debía descubrir. Al regresar a casa, sentía una ligera tensión, como si algo pendiera sobre mí.
pero intenté no ceder a la ansiedad, convenciéndome de que todo marchaba según lo planeado. Solo después comprendería lo equivocada que estaba y lo cerca que estaba el momento en que toda la verdad saldría a la luz. Cuando me dirigí nuevamente a la oficina de Diego, la sensación de ansiedad desapareció, dando lugar a la emoción familiar. Cada vez que cruzaba ese umbral, dejaba el mundo atrás y me permitía ser alguien diferente. Ese despacho se había convertido en nuestro refugio, en un lugar donde podía olvidarme de la realidad y entregarme a un sentimiento que con cada día me envolvía más. Abrí la puerta y entré, sintiendo cómo una ola de excitación me invadía. Diego ya me esperaba, su mirada llena de esa seguridad y calma que siempre me habían atraído. No dijo una palabra, solo dio un paso hacia mí, y me di cuenta de que ese momento, breve e intenso, era más importante para mí que cualquier otra cosa. No sabía que en ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, Javier estaba sentado frente a un monitor en la penumbra, observando atentamente cada uno de mis movimientos. Ya había visto en las grabaciones cómo Diego flirteaba con otras empleadas, cómo a veces se permitía ciertos gestos que claramente iban más allá de una relación laboral. Pero nada de eso lo había afectado tanto como el instante en que me vio a mí en la pantalla. Todas sus peores sospechas poco a poco se volvían realidad. Diego y yo apenas alcanzamos a intercambiar unas palabras. Él estaba tan cerca que podía sentir su calor. Su mano se posó sobre mi hombro, y ese simple gesto fue el inicio de lo que desde hacía tiempo ya era inevitable. Sus dedos, firmes y seguros, se deslizaron por mi brazo, provocándome un leve escalofrío. La mirada que capté en sus ojos expresaba un deseo que yo también sentía. ¿Estás segura de que quieres esto, Victoria? Su voz era baja y contenida. Sí, susurré, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Era la misma respuesta que le había dado antes, pero cada vez la sentía como nueva, con la misma emoción y entrega. Diego me atrajo más hacia él y sentí cómo me abrazaba, permitiéndome perderme en ese momento. Me dejé llevar, sintiendo su beso, su toque seguro que borraba todas mis dudas. Estábamos solos, ocultos del mundo, o al menos así lo creía yo. No tenía ni idea de que cada uno de nuestros movimientos, cada caricia, se estaba registrando en una cámara, y que al otro lado, Javier observaba conteniendo la respiración. En ese instante, Javier comprendió plenamente que sus peores temores se habían hecho realidad. Sus sospechas, sus miedos, todo se confirmaba. Mientras yo me perdía en ese beso, él veía una verdad que lo desgarraba por dentro. No necesitaba palabras ni explicaciones. Todo lo que había visto era más claro que cualquier confesión. Estábamos completamente absorbidos el uno por el otro, olvidándonos del mundo exterior. Las caricias de Diego se volvían cada vez más intensas, y yo me sumergía en el momento, sintiendo cómo el miedo y las dudas finalmente retrocedían. Creía que estábamos solos en todo el mundo, ocultos de todas las miradas, y que nada más existía. Solo nuestros cuerpos y esa chispa ardiente que crecía entre nosotros. De repente, sonó el teléfono. La vibración en mi bolsillo me sacó bruscamente de esa fantasía, devolviéndome de golpe a la realidad. Mi corazón se detuvo un instante y sentí una incomodidad inexplicable. Rápidamente saqué el teléfono y miré la pantalla. Era Javier. Un escalofrío recorrió mi espalda, y tratando de mantener la calma, respondí, apartándome un poco de Diego. «Hola», murmuré, intentando que mi voz sonara estable, aunque sentía un temblor en cada parte de mi ser. Lo que escuché en respuesta fue la voz de Javier, fría, distante, cargada de una tensión que nunca antes había sentido. No era el tono cálido y familiar de mi esposo, sino el de un extraño. «Justo en este momento te estoy viendo, Victoria». «Curioso, ¿no? Podrías haberte puesto una lencería mejor para la ocasión». Me quedé sin aliento. Sentí cómo la sangre se me helaba, y el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Sus palabras fueron como un rayo en medio de la oscuridad, revelando de golpe todo lo que había tratado de ocultar. Supe de inmediato que esto no era una broma. No era la voz de mi esposo, era la voz de un hombre traicionado. «Javier», susurré, sin saber qué decir,
con la garganta atrapada en un nudo de palabras que no encontraban salida. Quise explicarme, buscar una excusa, cualquier cosa, pero estaba paralizada. Ni siquiera podía imaginar cómo él había llegado a descubrir todo, cómo había logrado verme en el lugar donde yo pensaba que estaba completamente a salvo, pero él no me dio ninguna oportunidad. Su voz permaneció fría y resuelta, sin un ápice de duda. «Voy a pedir el divorcio», dijo con una claridad cortante que me atravesó el alma. «No vuelvas nunca a casa. No quiero volver a verte, Victoria». Y, sin esperar mi respuesta, colgó. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano temblando y luego cayendo al suelo. Sentí cómo el peso de sus palabras se apoderaba de mí, aplastándome, mientras la cruda realidad se extendía ante mí. Estaba sola, sin el refugio que creía tener, expuesta de una manera que nunca hubiera imaginado. En un instante, toda mi vida había cambiado, y el dolor de saber lo que había perdido era más grande de lo que podía soportar. Salí corriendo de la oficina, sintiendo cómo el miedo y la desesperación me consumían con cada segundo que pasaba. El aire frío golpeó mi rostro, pero no logró hacerme reaccionar. Apenas era consciente de hacia dónde corría. Mis pensamientos giraban en mi mente como un torbellino, impidiéndome concentrarme, y dentro de mí crecía un ardiente sentimiento de culpa. ¿Cómo pude pensar que esta relación secreta y todo lo que habíamos hecho valía la pena? ¿Cómo pude perderme tanto